Entonces, yo acá tengo abierto ya mi entorno de desarrollo, ¿sí? Mi entorno de desarrollo, para poder, bueno, trabajar en un proyecto Java, ¿sí? Mi entorno de desarrollo es Eclipse, ¿sí? Y en este Eclipse nosotros vamos a crear un proyecto. Si recuerden que un proyecto Java, un proyecto Java va a estar comprendido por varios archivos y carpetas, ¿sí? Algunos archivos y carpetas que son propios del proyecto para que el proyecto funcione, y otros archivos que van a ser propios ya del desarrollo, ¿sí? Que son donde yo toco, ¿sí? Los archivos donde yo voy a trabajar, que van a constituir el sistema, y otros archivos que forman parte de la estructura del proyecto para que también yo pueda trabajar desde el entorno de desarrollo, como también pueda generar los distintos ejecutables o compilables, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a crear un proyecto. Fíjense, para crear un proyecto tengo que ir a File, ¿sí? Voy al File, voy al menú principal, elijo File, me va a aparecer una lista ahí. De esa lista voy a buscar la opción New. Cuando hago clic en la opción New, me aparece otro listadito, ¿sí? Y ahí busco Java Project, ¿sí? Elijo Java Project. Si esta opción Java Project no aparece acá en el listado, voy a buscarlo. ¿Dónde lo voy a buscar? Acá en esta opción, Others, ¿sí? En Others. Voy a Other, ¿sí? Que es otro, ¿sí? Y se me va a abrir una nueva ventanita para buscar, ¿sí? Otros tipos de proyectos que soporte Eclipse. Entonces, ahí voy a buscar Java Project, ¿sí? Busco Java Project, ¿sí? Una vez que yo lo encuentro, lo selecciono, hago clic en Next y listo, ¿sí? Ya acabo de seleccionar un proyecto nuevo Java, una ventana para configurar un proyecto Java. Bien, el requisito principal de este nuevo proyecto va a ser el nombre del proyecto, ¿sí? Yo lo voy a poner Práctico 1. Nombre del proyecto Práctico 1. ¿Sí? Para saber que este es el Práctico 1. Bien, como este Eclipse ya se descargó y se autoconfiguró, entonces por ahora, ¿sí? Esto por ahora, porque ya cuando empecemos a usar librerías y más tecnologías dentro del proyecto, ya vamos a cambiar la forma de configurar nuestro proyecto, ¿sí? Por ahora, simplemente, ¿sí? Seteamos el nombre del proyecto. ¿Sí? Seteamos el nombre del proyecto, yo le pongo Práctico 1 y le doy al botón siguiente. O hago clic en el botón siguiente, nada más. Entonces voy al botón siguiente, que en este caso mi entorno o mi Eclipse está en inglés, entonces voy al Next. Hago clic en Next, me aparece una nueva ventana, ¿sí? Pero bueno, como no estoy haciendo todavía cosas grandes, cosas complejas, no selecciono nada, no miro nada porque ya está todo autoconfigurado o ya está todo predefinido. Entonces, no hago nada, ¿sí? Dejo todo como está, voy a Finish. Hago clic en Finish y acá me pide crear el módulo de info, el módulo info. Este le digo que no lo cree, don't create, don't create, que no cree este archivito módulo info.java porque no lo hace falta, no lo necesitamos. Don't create, no lo va a crear y con eso ya se acaba de crear un nuevo proyecto Java. ¿En dónde? En mi Workspace, ¿sí? Tanto Eclipse como Spring Tools trabajan, ¿sí? Sus proyectos alojados en un Workspace, ¿sí? Como su palabra lo dice, Workspace, que traducido viene a significar espacio de trabajo. Entonces, en este espacio de trabajo, ¿sí? Van a estar los proyectos Java que nosotros vayamos creando, ¿sí?
Esto a fin de organizarse, porque no está bien que nosotros creemos proyectos Java por todos lados. ¿Sí? Sí, también sería entonces, también no sería una buena práctica de programación. Imagínate vos, el práctico 1 lo tenés en mis documentos, el práctico 2 lo tenés en mis documentos programación visual, el práctico 3 lo tenés en descargas, el práctico 4 lo tenés en C2 puntos barra, ¿no? Eso es cualquier cosa, no, ahí no, ¿sí? Hay que ser más organizado y por eso mismo, ¿sí? Los proyectos los alojamos en lo que se llama el workspace. Bien, entonces ustedes ahora están viendo en pantalla que se ha creado el proyecto práctico 1. ¿Sí? Acá nosotros vamos a tener en esto para los que primero se inician en Java o en Eclipse, ¿sí? Nuestro Eclipse va a tener tres partes fundamentales. ¿Sí? Una parte que es el Package Explorer, ¿sí? El Package Explorer es donde nosotros vamos a explorar todos los proyectos que tengamos en nuestro Eclipse, en nuestro workspace, ¿sí? Esto aparece en esta barra lateral izquierda, se llama workspace. Y en ese workspace, perdón, Package Explorer, ¿sí? En este Package Explorer, en esta área, aquí está en la parte izquierda, Package Explorer, van a aparecer todos nuestros proyectos. Después tenemos un área que está, esta área más grande, que esta área más grande es donde van a estar las clases que nosotros vamos a, se van a alojar ahí las clases con las que vamos a trabajar. Ahí vamos a editar todas las clases .java, ¿sí? Que tengan nuestro proyecto. Entonces, dependiendo de la envergadura de nuestro proyecto, acá vamos a abrir todas las clases. 1, 2, 3, 4, 5, 20 clases que estemos usando. Las vamos a abrir en esta área, que bueno, ya lo vamos a seguir en el ejemplo. Y por último tenemos el área de consola, ¿sí? Acá está la consola. ¿Sí? Como decía hace rato, nosotros la mayoría de nuestros objetos los vamos a poner a prueba, ¿sí? Y bueno, la información que ingresemos o que mostremos la vamos a hacer a través de la consola. Esta consola, por eso cuenta que tengan esta consola, hagan en cuenta que tiene el mismo concepto de la consola de Linux, una consola de entrada y salida. Bien. Ahora, si ustedes no tienen la consola activada, yo lo voy a cerrar, fíjense, lo voy a cerrar a la consola, lo voy a cerrar, fíjense, en la parte inferior de acá de la IDE, no tengo la consola. Uy, ¿qué hago ahora? Y bueno, la tengo que mostrar, la tengo que activar. ¿Y cómo la activo? Bueno, vamos acá al menú Windows, ¿sí? Voy al menú principal Windows y voy a Show View, ¿sí? Show View. En Show View, ¿sí? En la lista que aparece cuando presiono el botón Show View, ahí busco, ¿sí? La opción Console, ¿sí? Entonces, busco, acá está Console. Hago clic allí, con eso acá en la parte inferior se me activa la consola. Bien, entonces ya vimos las tres paneles principales de la IDE para poder trabajar con mi proyecto. Entonces, yo acabo de crear mi proyecto que se llama Práctico 1, ¿sí? Acá está la librería, el entorno de ejecución, ¿sí? La versión del entorno de ejecución, la versión de Java es la que baja la última versión, que es la Java 18. ¿Y qué más tenemos? Bueno, y tenemos la carpeta raíz, ¿sí? Carpeta raíz o el directorio raíz. Yo también hago una analogía con Windows, Linux, ¿sí? Acá tenemos la raíz de nuestro sistema, ¿sí? A partir de esta raíz, nosotros vamos a crear, ¿sí? Lo que se llaman paquetes, ¿sí? Nosotros en la raíz vamos a crear los paquetes, que los paquetes también, ¿sí? Son paquetes que nosotros vamos a utilizar paquetes a fin de organizar también nuestras clases. Recuerden que Java trabaja con clases y objetos. Entonces, nosotros vamos a crear en nuestro proyecto, vamos a crear muchas clases y clases de todo tipo, que bueno, la gente que ya trabajó en programación visual ya lo vieron, ¿sí? Entonces, vamos a tener clases de todo tipo. Por ejemplo, vamos a tener clases que están orientadas a almacenar o a modelar entidades. Clases para entidades.
Que si una entidad puede ser, qué sé yo, un foco, una pera, una computadora, una persona, un médico. Esas son entidades. Esas clases van a un paquete. Y así también vamos a tener otras clases, pero que son clases que guardan operaciones. Operaciones, o también llamado hoy en día servicios. Fíjense que una clase de servicio es distinta, el objetivo de una clase de servicio es totalmente distinto a una clase de entidad. Entonces, en las clases de servicio nosotros vamos a guardar o vamos a implementar los distintos servicios, ¿sí?, que hacen a la lógica de negocio de nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos, tenemos clases de entidades y clases de servicio. Entonces, las clases de entidades van en un paquete y las clases de servicios van en otro paquete. Como así también tenemos otras clases que hacen, que trabajan con funciones comunes o funciones o servicio de utilería. Entonces ahí también tenemos otras clases que hacen servicio de utilería, por ejemplo, servicio de utilería, me refiero, por ejemplo, a servicios comunes que usan todas las clases, que es, por ejemplo, esto de conversión de fecha, qué sé yo, conversión de pesos a dólares, de dólares a pesos, conversión de números, formateo de números, ¿sí? Entonces, ese tipo de operaciones que son comunes, las guardamos en otro paquete, ¿sí? Bueno, entonces, yendo a la práctica, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, yo antes de crear una clase, yo tengo que crear un paquete, ¿sí? Porque si no queda mal que yo acá sobre CLC cree una nueva clase, ¿no? Esa clase tiene que estar en algún paquete, ¿sí? Entonces, voy a crear acá un paquete, ¿sí? Alguien se está conectando, Montoya. Montoya, estamos en clase. Entonces, voy a crear el primer paquete, ¿sí? El primer paquete tiene que corresponderse con el dominio de la aplicación. Entonces voy al botón, al directorio CRC, voy a hacer clic en el mismo y voy a buscar new, ¿sí? Elijo new y dentro de new o dentro de la lista que me aparece en new, busco package, que es un paquete. Voy a crear un nuevo paquete, ¿sí? El nuevo paquete tiene que tener, ¿sí? En realidad puede tener cualquier nombre, ¿sí? Si yo no sigo estándares de programación, el paquete puede tener cualquier nombre, lo que se me ocurra. Ahora, si tu sistema, y obviamente tiene que ser así, cumple con estándares de programación, entonces yo tengo que acá crear el nombre del paquete siguiendo determinado estándar o determinadas reglas. Esas reglas lo van a encontrar, y les pido que lean, porque también es probable que también entre ¿sí?, parcial. Esas reglas ya está, ¿sí? Ya está ese contenido o ese apunte de buenas prácticas, ya está colgado en el aula virtual, ¿sí? Entonces, no sé si dijo el profesor, o va a hacer una actividad con eso, pero bueno, ¿sí? Es importante que ustedes lean ese archivo, el archivo donde están las buenas prácticas de programación. Y ahí se van a dar cuenta todos los errores que han tenido, ¿sí?, en programación visual. Todos los errores que han cometido, ¿sí? Pero bueno, no hay problema. Estamos a tiempo de, ¿sí?, de poder empezar a revisar las cosas, porque bueno, ¿sí?, no se mala costumbre, porque ustedes son las personas complicadas después. Pero bueno, todas las reglas en cuanto a creación de nombres de clases, nombres de métodos, nombres nombres de atributos, alcance y demás cosas, están en ese apunte. Y no dejen de leer, ¿sí? Recuerden, cuando yo corrija práctico, yo llego a ver una variable año, fueron, ¿no? No se puede usar ñ. Cuidado con eso. Entonces, ustedes en el programación visual usaban la ñ. Ahora, ¿qué pasó? Vos usas ñ en Windows y yo trabajo con Linux, ¿sí? El encoder de la letra ñ de Windows es distinto al encoder de la letra ñ de Linux. Entonces, cuando yo bajo la ñ yo bajaba los archivos de programación visual que tienen la ñ en Windows, lo bajaba en Linux, la ñ se convertía en cualquier símbolo raro y no funcionaba nunca el método, ¿sí?
Entonces, ese tipo de convenciones está puesto, ¿sí? Está descrito también en ese librito de las buenas prácticas de programación. Entonces, si yo pongo acá, escribo práctico 1, no estoy cumpliendo. No estoy cumpliendo con... ¿sí? Va a funcionar todo, pero de alguna forma no estoy siguiendo determinados estándares de programación y también no estoy trabajando, haciendo lo que es... siguiendo las buenas prácticas de programación. ¿Sí? Tengan en cuenta porque esto los va a servir. ¿Sí? No se olviden de esto nunca. Así como en Linux, una buena práctica de programación, una buena práctica del sistema operativo era no usar la cuenta de root. Acá también una buena práctica, ¿sí? Es esto, seguir todas las reglas que te indica este documento. Hay muchas, pero con esas es suficiente. Si las otras por ahí surgen de la lógica, ¿sí? Qué sé yo. Por ejemplo, el documento no te va a decir, el documento ese no te va a decir, che, no, en el código no pongas código comentado, no te va a decir eso. ¿Sí? Eso ya es lógico, se te entiende, ¿no? Es pecado con eso, ¿no? ¿Sí? Poner código comentado, ni mucho menos crear variables que nunca lo uses. Bueno, entonces, si yo acá pongo práctico 1, no sirve, porque no sigo las prácticas. Entonces, vamos a seguir. Y acá vamos a poner siempre el dominio de la aplicación. Como este es el dominio de la facultad, como este es estamos trabajando dentro de la facultad, usamos el dominio de la facultad. Entonces el paquete se va a llamar ar.edu.ar.edu.ung.fi. Que pongamos prueba, o mejor main. Listo. Bien, este main lo agrego yo porque, bueno, acá no voy a hacer muchas cosas, entonces dos, tres clases y nada más. Acá lo que importa es esto que está acá, el dominio principal, que es el dominio de la empresa. ¿Sí? Entonces acá voy a poner, en este caso, como la entidad está relacionada con en un ámbito académico, yo pongo ar.edu.unco.fi. Ahora, si esto fuera una empresa, es probable que yo ponga ar.com. No sé, jcrodríguez.app. Ahora, si mi empresa ya es multinacional, entonces ya no voy a poner .ar, voy a poner .com, ¿sí? .com Rodríguez www, qué sé yo. Eso si es una empresa comercial. Ahora, si es una empresa gubernamental, si es una entidad gubernamental, voy a poner, qué sé yo, ar.gov.ministerio, .jujuy, no sé. ¿Sí? O si esto sería una entidad militar, vamos a poner .mil, ¿sí? ¿Sí? Que sea .ar, .mil, .fuerzas, bla, 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 bla. Bien, en este caso yo pongo ar.edu.unjo.fi, dominio principal. Y de ahí ya van a colgar los demás paquetes, que después ya vamos a seguir viendo a medida que avancemos con más teoría y haya que implementar muchas clases. Bueno, creamos el paquete. Ahí está. Le doy a Finish y van a ver acá que acá está. ¿Ven? Tengo el directorio raíz y acá tengo ya el primer paquete que se llama main. ¿Sí? Dentro del paquete main que está dentro del dominio ar.edu.unjo.fi. Bien, dentro de este paquete, ¿sí? Dentro de este paquete, ahí yo recién voy a crear una clase. ¿Sí? Ahí voy a crear una clase. Entonces voy a hacer botón derecho en el paquete, voy a New y ahí elijo class. Voy a crear una clase. Hago clic en class y me va a aparecer lo siguiente. ¿Sí? Una ventana para, ¿sí? Para configurar la clase. Entonces, me dice el source folder, que es donde está la carpeta principal, y me dice en qué paquete va a estar esta clase. Entonces, ya por defecto me aparece el paquete que yo seleccioné. Entonces, acá me aparece el paquete aredu.unju.fi.man. Eso no lo toco. Nombre de la clase. Bien, acá empezamos. Recuerden, los nombres de las clases siempre empiezan con mayúscula. Bien.
Tenemos modificadores, le dejamos como está, public. Y bueno, y como esta va a ser una clase de prueba nada más, para ver que ande todo en nuestro sistema, vamos a inyectar o vamos a definir también dentro de esa clase, ¿sí? El método main, ¿sí? El método main. Recuerden siempre que bueno, hay muchas cosas que son de parcial, ¿no? Fíjense, el método main, recuerden, sin que cualquier aplicación Java, ¿sí? Cualquier aplicación, con cualquiera me refiero a cualquier aplicación, ¿sí? Necesita un método main para iniciarse, ¿sí? Un método main. Pues una aplicación Java puede tener uno o varios métodos mains, uno o muchos métodos main, pero no puede tener ninguno, ¿sí? ¿Por qué? Porque las aplicaciones Java se inician con un método main, ¿sí? Cualquier aplicación Java se inicia con un método main. Entonces, como ustedes trabajaron dos meses atrás con programación visual, también sus aplicaciones Java disponían de un método main, ¿sí? Que es a través de ese método que una aplicación Java puede deployarse o ejecutarse. Entonces, como yo quiero esta clase la quiero ejecutar, ¿qué voy a hacer? Lo voy a incluir acá, un método main, ¿sí? El famoso public static void main, ¿sí? Bueno, adentro tenemos los parámetros string, recibe un vector un vector de cadena de caracteres. Bueno, selecciono public static void mains, voy a finish, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Fíjense. Si quieren cerramos esto que está acá. Fíjense, tengo el proyecto práctico 1 con esta librería, tengo este paquete main, dentro del paquete main tengo la clase prueba. Hago clic en prueba y en el panel acá, en el panel más amplio, ya se me displaya la clase prueba. Y para esto, hasta acá, lo único que esta clase tiene es un método main y va a permitir, ejecutar, ¿sí? La clase con todos sus métodos y servicios que tengan disponibles. Bien, entonces hasta acá ya tenemos la clase y tienen incluido el método main. Pero hasta acá no va a mostrar nada por pantalla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, hagamos llamemos alguna clase, alguna clase de sistema que me permite, que va a permitir mostrar algo por pantalla. ¿Sí? Entonces, esto a fin de ver que mi Eclipse está andando bien, tiene las clases, tiene las librerías, y cuando mando a ejecutar algo, también lo ejecuta bien. Entonces, acá simplemente vamos a mostrar el clásico Hola Mundo. ¿Sí? Entonces, fíjense, hacemos sysout, que sería systemout.println, y mostramos una cadena de efectos. Que esto ya lo hicieron con el profesor, así que bueno, lo repetimos como... No hay problema, lo repetimos, listo. Hola Mundo. ¿Ven? Bien, entonces acabo de agregar la línea 7 que tiene esta sentencia. Systemout.println, lo que estoy haciendo es llamar, ¿sí? Hacer un llamado al sistema, ¿sí? Hago un llamado al sistema para que acceda a la consola de salida por defecto, ¿sí? La metodología es la misma que Linux. ¿Cuál es la consola de salida por defecto en Linux? A ver, gente que hizo programación o laboratorio 2, ¿Cuál era la consola de salida por defecto en Linux, gente? Ya se han olvidado, ¿no? Vamos a hablar con la profesora Batesati. Que no pase las notas del laboratorio 2, lo vamos a decir. A ver. ¿Cuál es la consola de salida por defecto? Nadie dice nada. Bien. ¿La terminal? Bien. No. El monitor, señores. Monitor. Estaba cerca, compañero Elio. Bien. Entonces, hago una llamada al sistema y le digo, che, mostrarme por pantalla la siguiente información. ¿Sí? Bueno, entonces hago una salida al sistema y muestro la siguiente información.
Entonces, bueno, hasta ahí acabamos de escribir código. Hasta ahora no es nada funcional, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar la aplicación, ¿sí? Vamos a ejecutar la aplicación. ¿Qué hacemos? Vamos acá en el código en prueba.java, botón derecho. ¿Sí? Botón derecho, ¿sí? En la clase, botón derecho y elegimos Run As. En Run As elegimos Java Application, ¿sí? Vamos a ejecutar esta aplicación Java. Run As Java Application, damos a clic y ahí está, fíjense, por eso necesitamos la consola. ¿Eh? Acá en la consola se muestra. ¿Sí? Se dan cuenta que este sí, a ver, este System Out println, ¿cuál es su... En C++, ¿cuál es el, cuál es el, cuál es la palabra reservada, cuál es la sentencia que me permite mostrar algo por pantalla? A ver, gente de C++ o C++ o C++, como le dicen. Existe no println en Java, mostramos información por pantalla. Y en C++, ¿cuál es? A ver. Bien. Sosa, cuando digo, bueno, ¿se acuerdan? Va, tampoco, salvo que estén cursando, salvo que estén cursando programación estructurada con Perry Ibarra, bien que se acuerden. Si no, bueno, de los 44, 2 me respondieron, 3 ahora. Voy a hacer una captura de pantalla de lo que acabo de preguntar y se lo voy a mandar a Perry Ibarra, ¿no? Bien, entonces acabamos de mostrar algo por pantalla con CDOs. Bueno, hasta ahí todo bien. Bien, entonces hasta ahí acabamos de verificar que nuestro IDE está bien instalado y podemos ejecutar una aplicación sencilla Java. Bueno, gente, ¿cómo vamos hasta allí? Dígame la gente que recién empezó a programar en Java, pudo hacer esa parte. La gente que recién empezó a programar en Java, por favor, ¿sí? Baje el ejemplo que subió el profesor Zapana, ¿sí? El profesor Zapana subió un ejemplito. Bajen, hagan andar el ejemplo, hagan andar el ejemplo, ¿qué más? Modifiquen ese ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo que funciona, entonces, a fin de practicar, entonces, a fin de practicar, agarren ese ejemplo del profesor y, bueno, modifíquenlo a su gusto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué queremos? Bueno, Marcos dice un receso. Bueno, hacemos 5 minutos, chicos, 5 minutos porque empezamos a trabajar con vectores, ¿sí? Empezamos a trabajar con vectores de urgencia. Entonces, damos 5 minutos y también tomo algún refresco porque hace mucho que, hace 2 meses que no doy clase y con una sed bárbara, diría Condori. Entonces, 5 minutos, chicos, y empezamos con el trabajo sobre vectores. La idea es hacer, ver algunas cosas respecto de lo que pide el práctico, ¿sí? Hasta ahora no analizamos el práctico. ¿Sí? Bueno, en 5 minutos retornamos, gente. Otra vez. De acá vimos vectores todo ayer. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver, vamos al ejemplo de ayer. Porque ayer ya hicimos los vectores, pero trabajemos sobre esto entonces. A ver. Vamos a ver. Fíjense. Vamos a trabajar con vectores directamente para poder, a fin de tengamos herramientas o tengamos, a mano cosas para poder hacer el práctico número 1, ¿sí? Fíjense, primero veamos el práctico de manera rápida, ¿sí? Práctico número 1, introducción al lenguaje Java. Resolver el siguiente ejercicio, ¿sí? Resolver el siguiente ejercicio. Dice, el ejercicio debe ser resuelto en Java utilizando la IDE Eclipse o
no hay problema si lo hacen en Spring Tool Suite. Pide modularizar adecuadamente de forma tal que ningún método tenga más de 10 líneas de código. Ahí empezamos ya a hablar de los estándares y demás prácticas, mejor, buenas prácticas de programación. Revisen, insisto, con que revisen el documento. ¿Sí? Después, si el profe pide cosas de ese documento, no me estén llorando en la consulta del parcial, ¿no? Bueno, punto número 1, es un solo ejercicio que tiene varios ítems. Dice, escribir un programa en Java que realice lo siguiente. Primero, cargar un vector con 30 números enteros aleatorios entre 1 y 1000 y que no se repitan. Y a su vez, que no sean primos, no tienen que ser primos. ¿Sí? Bien, ese es el ítem A. Ítem B, mostrar los números del vector. C, modificar todos los números del vector que sean múltiplos de 3, elevándolos y elevarlos al cuadrado. Es decir, tengo que recorrer el vector, ¿sí? Recorrer el vector, y si es que encuentro un número del vector, un número en determinada posición, si es que ese número es múltiplo de 3, lo elevo al cuadrado y ya está. ¿Sí? No es demasiado difícil eso. Ítem D. Elimine el número X ingresado por el usuario. Hay que eliminar un número X. Por cada número eliminado se reduce en 1 el tamaño del vector. Bien, ahora ya vemos ese concepto de tamaño enseguida nomás. Ingrese un número entero denominado objetivo. ¿Sí? Eso ya lo vemos al final. Ingrese un número entero denominado objetivo y determine la cantidad de pares de elementos del vector que tienen una diferencia igual al valor objetivo. ¡Fua! Ahí los quiero ver. Bien, entonces, este práctico hay que trabajar con vectores. Bueno, señores, vamos a ver. Bien, a ver. Bien. ¿Cómo creamos vectores? Fíjense, sencillo. Definimos el tipo de dato entero. Usamos apertura y cierre de corchetes. Y acá estamos creando un vector. ¿Sí? Estamos creando un vector, ¿sí? Que va a almacenar, ¿sí? Datos del tipo entero. ¿Sí? Recuerden, Java es un lenguaje bien tipado, por lo tanto, si decimos que este va a ser un vector entero, en este vector hay que cargar enteros y nada más. Entonces, el vector acá va a ser de tipo entero. Bien, ¿cómo se va a llamar el vector? Bueno, llamemos vector nomás. ¿Sí? Se va a llamar vector. Bien. Bien, yo acabo de definir el vector acá. ¿Sí? Pero acá está definido, pero el vector todavía no tiene vida casi. Acá el vector no tiene vida. ¿Sí? Acá ya empezamos a hacer, ¿sí? Tal vez la creación del vector sea distinto a otras, sea similar a otras materias, pero a otros lenguajes de programación, pero acá ya cambia la cosa. ¿Sí? Este vector no va a tener vida hasta que yo no lo instancie en la máquina virtual. Por lo tanto, lo tengo que instanciar, crear en la máquina virtual, darle vida en la máquina virtual. ¿Cómo le doy vida? Con el famoso new. ¿Sí? New in. ¿Sí? Voy a darle vida a un vector entero y acá le pongo el tamaño. ¿Sí? Le digo, qué sé yo, 10. Ahí está. Ahora sí tiene vida este vector. ¿Sí? Estoy creando un vector de tamaño 10, ¿sí? Llamado vector. Y ahora sí ya puedo acceder al vector tranquilamente. Por ejemplo, esto también muy rápido porque el concepto de vector ya lo tenemos. Seguramente con Pérez y Ibarra se han cansado de trabajar con vectores. Entonces, pues, sabemos, para acceder a un determinado valor, ¿sí? Para acceder a un valor en una determinada posición del vector, ¿sí? Simplemente accedo por su índice. Entonces, bueno, quiero acceder en la posición 0 del vector. Y en esa posición 0 le quiero asignar un número, por ejemplo, el número 100. Ahí está. En la línea 9 acabo yo de almacenar un valor en la posición 0. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Muestro lo que tiene ese vector. ¿Sí? System
sysout, para hacer más rápido esto, sysout, y voy a mostrar el vector. Fíjense que hasta acá yo no mostré nada, no hice, asigné un valor, pero no estoy mostrando nada. Ahora sí, digo, mostrame lo que tiene el vector en la posición 0. Buenísimo. Entonces ahí está. Asigno al vector un determinado valor en una determinada posición y muestro lo que tiene ese vector en esa posición. Bueno, entonces vamos acá, format, run as Java application. Y ahí está. ¿Ven? Allí me está mostrando el contenido del vector. ¿Ve? Dice, bueno, está el hola mundo de hace rato y me está mostrando ahora el valor del vector en esa posición. ¿Ah? Y fíjense acá, a ver, dígame por qué pasa esto. A ver, si están atentos, yo pienso que están dormidos, lo están viendo solo hija, qué sé yo. A ver, fíjense en qué pasa acá. ¿Por qué? A ver, fíjense qué va a mostrar acá. ¿Qué pasó, gente? A ver, si están atentos, hablen por el micrófono, por favor, porque si no, yo no estoy en casa y no estoy con mis... Está queriendo ver la posición 10, pero solo el vector llega hasta la posición 9. Bien, ahí está, bien, está despierto, compañero, bien, ¿sí? Buenísimo. Ahora sí. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Ahí en ese sentido, los vectores están limitados, ¿sí? Cuando vos decís que un vector va a ser de tamaño 10, y bueno, no podés acceder a una posición superior a ese tamaño. Bien, entonces. Listo. Entonces ahora vamos a otra cosa. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a cargar este vector con valores aleatorios, ¿sí? Porque si yo de acá pongo, fíjense, pero carguemos el vector a mano primero, fíjense. Para leer variables desde la consola, desde la unidad de entrada por defecto, va a ser lo siguiente. Usamos lo que se llama un escáner. ¿Sí? Voy a usar una clase del tipo escáner llamado teclado. Le voy a poner teclado yo. ¿Sí? Teclado. Y también, de mi manera, esto ya trabajo, la semana que viene ya empecé a trabajar con objetos y clases. Y va a tener más sentido esto porque hago el new. Pero por ahora esto es importante. New. ¿Sí? Voy a instanciar una clase del tipo escáner. ¿Sí? Fíjense, ¿ve? Hace rato yo, ¿qué usé? Usé un system out para acceder al dispositivo de salida por defecto. Ahora yo quiero leer información de afuera, ¿sí? Pues en este caso yo quiero del teclado. O sea, voy a acceder al dispositivo de entrada por defecto, que es el teclado. Entonces acá, ¿qué le voy a decir al escáner? Quiero escanear lo que vos ingresés por teclado. System.in, input. ¿Vale? Creo una escáner teclado para que escanee lo que yo tipeo por este teclado. Entonces yo voy a mostrar algo por pantalla, como quien dice, para que se entienda lo que estoy haciendo. Results, ¿qué vamos a poner acá? Ingrese un valor. Entero. Entero. Bien, y ahora sí voy a leer. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a... directamente al vector, ¿por qué no? Dice, voy a hacer al vector, al vector en la posición posición 0, le voy a asignar, ¿sí? Lo que yo ingreso por teclado. Entonces, ¿cómo voy a acceder a lo que yo ingreso por teclado? Voy a hacer teclado, next int, ya está. Y acá vamos a hacer otros sysouts. Y acá vamos a hacer otros sysouts, vamos a poner el valor ingresado es 2 puntos. Se me fue el punto. Es.
Y acá, fíjense, que eso tiene que darse cuenta, ¿sí? Fíjense, el operador suma, fíjense que va a ser el operador suma, mostrarme lo que tiene el vector. Me faltan otras de las cosas, porque lo hace Java potente en el sentido de esto de lo que es orientación a objeto, ¿sí? Estoy usando, fíjense, estoy usando el operador suma, y todos sabemos que el operador suma es para sumar, ¿sí? Pero fíjense los tipos de datos que estoy sumando acá, ¿sí? Estoy sumando acá un string, lo estoy sumando con un número entero, ¿o no? Bien, en algunos lenguajes esto no es posible. Acá en Java sí es posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usamos o ustedes ya no ven más allá, el concepto de polimorfismo, y van a llegar bastante con esto seguro. Pero bueno, había adelantando, concepto de polimorfismo, fíjense acá, estoy sumando un string, sumando con un entero. Bueno, veamos si funciona, porque hasta acá hemos codificado, pero no hemos probado nada. Entonces, vamos a ver. Botón derecho, voy a Run as Java Application. Ahí está. ¿Bien? Me muestra el hola mundo y se queda justo en esta línea, se queda, fíjense. En esta línea se quedó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿sí? Hice una llamada al sistema para que se ingrese algo por teclado a través de la clase scanner. Lo que yo lea por teclado, si es que es un entero lo que yo lea, se va a asignar al vector en la posición 0. Ya con eso estamos viendo un ejemplito de cómo leer información desde teclado para, bueno, hacer lo que quiera. Bueno, y acá abajo me pide una consola, ¿ves? Ahí se quedó. Ingrese un valor entero. Bueno, no sé, 345. Hacemos Enter. Ahí está. Entonces, cuando yo ingreso el 345, el escáner, ¿sí? Lo escanea y el valor, como es entero, se lo asigna al vector en la posición 0. Entonces, en el último system out, system out, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar el valor, ¿sí? Del vector en la posición 0. Ahí está. Cargué 345 y en el vector se cargó 345. Bien. Bien. Pero fíjense, si no creamos que esta calle ¿sí? Fíjense que si yo tuviese que cargar, ¿sí? Fíjense que yo tuviese que cargar, ¿sí? Tuviese que cargar, si acá definí un vector de tamaño 100 y tuviese que cargar estos 100 elementos, me voy a volver loco, ¿sí? Eso lo vi a ustedes, con Peribar, definieron un vector de 20 y se volvían locos cargando 20 elementos del vector, ¿no? Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inicializar el vector con 20 valores aleatorios y listo. Todo rapidísimo. ¿Sí? Fíjense. Ahora vamos a cargar el vector con valores aleatorios y chao, porque si no, si yo tengo que cargar 10 valores, voy a pasar ingresando valores por teclado y me voy a aburrir. Lo hagamos en forma aleatoria y chao. Fíjense, con un for vamos a recorrer, ¿sí? Vamos a recorrer el vector, ¿sí? Fíjense, para i desde 0, mientras el valor de i sea menor al valor de la longitud del vector, que en este caso es 10, ¿sí? Bueno, y por cada paso voy a incrementar el valor de i. ¿Qué voy a hacer acá? Así de simple. Digo a vector, ¿sí? A vector en la posición 0. ¿Qué lo voy a asignar? Bien. Para esto yo tengo que hacer uso de otra clase, ¿sí? La clase random. Profe, ¿no sería posición y vector? Ah, perdón. Bien, está atento, compañero. Buenísimo. Sí, yo desde el estoy hablando siempre de estoy hablando con vector en la posición 0. Ahora ya no, nuestra posición es dinámica, va cambiando a medida que va repitiéndose el lazo de la estructura de repetición for. Bien, acá creo la clase random, también le llamo random. Bien, que están atentos, muchachos. Buenísimo. Random. Bueno, acá también lo tengo que instanciar. Instanciarme el random. Oh, no tengo la clase ahí.
new random. Entonces, fíjense, yo voy a asignar acá random. Next in. Y ahora tengo que poner acá el valor máximo. 100, la ponemos 100 nomás. Y este va de 1 a 100, entonces lo pongo más 1. Bien. Bien, ahí estoy cargando con valores y acá también voy a mostrar los valores que se cargaron. For. Acá hacemos un sysout. Mostramos lo que tiene el vector. Profe, mat random, ¿se puede usar también? Sí, en Java tenés varias clases, varias librerías para generar un aleatorio. Ustedes usen el que quieran. Ahí estamos acá. Guardamos los cambios. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, entonces, ¿qué hicimos recién? Cargamos el vector en forma aleatoria. Cargamos un vector con números aleatorios de 1 al 100 y después mostramos los valores que se cargaron en ese vector. Acá botón derecho. Run as Java Application. Bueno, aquí, tengo que cancelar esto. Ahí está. Entonces, fíjense. Acá me está mostrando, ¿ven?, los valores del vector, ¿sí?, que he definido. ¿Sí? Bien, fíjense que acá el vector me está mostrando valores. Y fíjense que también se han cargado valores repetidos, en este caso el 51. Entonces ahora, ustedes en el práctico, ¿sí?, antes de asignar el vector, antes de asignar el valor aleatorio en el vector, primero tienen que buscar si ese valor no está ya en el vector. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, acá no debería guardar este valor. Pero eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, ¿ve?, cuando ustedes acá, ¿yo qué hago al vector acá? ¿Ve? Al vector en la posición i le asigno el valor aleatorio. ¿Sí? Entonces ustedes no van a tener que hacer esto. Ustedes, antes de hacer esta asignación, primero tienen que verificar que este valor que me genera el random tiene que ser, no tiene que estar en el vector. O sea, antes de guardar el valor, hay que buscar en ese mismo vector si es que el valor no existe. Si el valor existe, no asignamos. Perdón, si el valor no existe, hay que asignar. Y si el valor existe, no asignamos nada, buscamos otro valor aleatorio. Bien. Es más, primero tienen que buscar, es más, de acuerdo al práctico, ustedes tienen que buscar y tienen que ver que ese valor no exista primero. Después tienen que buscar que ese valor no sea primo. ¿Sí? Entonces tienen dos condiciones acá. Primero, buscar que no exista. Segundo, buscar que no sea primo. Después, cuando verifican esas dos condiciones, recién asignan al vector i. ¿Sí? Toda esa parte de lógica que se llama lógica de negocio la tienen que hacer ustedes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ya está, ya sabemos. Pero, disculpe, profe, una pregunta, o sea, ya por ejemplo solucionando el problema de que no repita y que no se repitan valores en el vector y que no sean primos, dice, pero el método dice no tiene que tener más de 10 líneas y no lo pude achicar más, lo hace, pero no puedo achicarlo a menos de 10 líneas o a 10 líneas. Dice que los métodos tienen que tener 10 líneas como máximo. Claro. En el apunte. Bueno, pues vos podés tener esto, tranquilamente, a ver, qué sé yo. A ver. Entonces, separa en función en módulos. Claro, Ahí se te hace mira, claro, módulo, sino esto. Obviamente es más difícil de leer, pero bueno, if, ¿sí? Pues sí, quedaría. A ver, ¿dónde está? Uy, ya no veo nada. A ver, yo pongo el if nomás. Vos podés preguntar si
sí existe, sí existe, ¿qué voy a mandar ahí? Mando el vector, ¿sí? Vector, ¿sí? Ahí te fijas. Esto me devuelve, mando el vector y también voy a mandar este random de acá. ¿Sí? Mando como parámetros, fíjense, ¿ven? En este método voy a mandar el vector y el valor aleatorio. Y este método me va a devolver un booleano. Si existe, me va a devolver true. Y si no existe, me va a devolver false. Bien. Y ahí nomás, ¿qué hago acá? Pregunto. ¿Es primo? No me hago en inglés. En español. Primo. Primo. Entonces, acá, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Qué vamos a...? ¿Quién no tiene que ser primo? ¿El aleatorio tiene que ser primo o cuál no tiene que ser primo? ¿Quién no tiene que ser primo? A ver. Los aleatorios no tienen que ser primos. Ah, bien, entonces, entonces el mismo. Entonces, para que quede más limpio esto, hagamos esto que está acá. Acá le ponemos número. Entonces acá, vos preguntas acá. Primero preguntas por primo, después por número, de ver si existe. Este número es un número generado en forma aleatoria. Y acá vengo y pregunto. Ya está. ¿Sí? Listo, Y recién acá haría vector en la posición, no veo nada, che. Vector en la posición y le asignaría número. Ahí está. Resuelto. ¿Ven? Ahí está eso, ¿ven? Pregunto, ¿existe? Mando el vector y mando el número. Ese me va a devolver true o false. Y primo, ¿sí? Y mando el número. Si es primo, me devuelve true, y si no es primo, me devuelve false. Entonces, acá concateno, y acá tienen que ser los dos. Para asignar esto, estos dos tienen que ser verdaderos. Con uno que no se cumple, listo, no voy a... Ahí faltaría, digamos, nada más hacer el método existe y hacer el método primo. Claro, eso es modularizar, chicos. ¿Sí? Porque si vos... Profe, ¿no es más fácil Bueno, hacer número porcentaje 2 igual a 1? Sí, porque así, sí, eso no lo manejas vos. Pero, y acá entra otra cosa, ¿no? Pues fíjate que, ¿sí? Si vos haces acá eso, ahí es mejor que lo hagas afuera, porque si esta es una aplicación para cosas de matemática, es probable que muchas veces vos necesites, es probable que muchas veces vos necesites el cálculo de número primo. Vos imagínate que vos tengas varias partes donde tenés que verificar si un número es primo o no. Entonces, Claro, claro. si vos en todos los lados vas a hacer, si vos en todos lados vas a hacer números, porcentaje y 2, entonces ahí estás, no estás usando código, eso no es buena práctica de programación, porque estás repitiendo código. Entonces vos te creas una librería matemática y ahí le mandas un número y ese número te devuelve si es primo o no. Y adentro, bueno, ahí pones vos tu fórmula. Entonces, de 10. Ese método te sirve para un montón de cosas. Bien, ¿hasta ahí se entiende, gente? Bueno, entonces este número, obviamente este es un número entero. Ahí. Esto yo no lo implemento, entonces lo comento y seguimos en mismo. Entonces les puse un ejemplo, vamos a sacarle foto allí para que vean cómo quedaría esto. A ver, voy a prender luz. Ahora sí. Estamos sin batería, vamos a ver. Bien, ¿qué más? A ver. Y ahora, fíjense, ¿qué otra cosa pueden ver? ¿Qué más hicimos ayer? A ver, estamos con tiempo todavía. Ejemplo 3 ayer hicimos, Ayer quedó así esto. Bueno.
Entonces ahora fíjense, si yo quisiera obtener el máximo, esto, ve acá ahí hicimos este ejemplo más. Por ejemplo, yo quiero ordenar este vector, ¿sí? Quiero ordenar este vector. Entonces, fíjense. ¿Cómo ordeno el vector? ¿Sí? Acá también ya nos olvidamos de Peri-Ibarra. Peri-Ibarra nos hacía implementar el método de la burbuja, el método sort, el método binario, y no sé cuántos métodos más habría para ordenar vectores. Gente, ¿ustedes que se acuerdan? Y le siguen Sí, recordando. profe. ¿Sí? ¿Se acuerdan Había, de eso? No. sí, habían 6. Burbuja, inserción, El shell, thicket short, el el binario. rápido. No, el binario es una búsqueda. Búsqueda. Bien, bien. ¿Está bien? Bueno, acá no, fíjense. Llamo a la clase array y le digo, che, array, ordename este vector, ¿querés? Y chao, renegando acá con funciones que no funcionan, que si te salís del índice no funciona, listo, ¿eh? ¿Sí? Y le digo de vuelta, mostrame el vector. Ahí está, fíjense, ¿ven? Cuidado que ya estamos programando a otro nivel, ¿ves? Yo llamo acá al método, a la clase array, y le estoy diciendo, che, ordename este vector. ¿Cómo lo ordenes? No me importa. Esto sí, ya también lo vamos a ver también en los conceptos de programación orientada a objetos, que es delegación de responsabilidad. Delegación de responsabilidad. ¿Qué hago? Ordeno el vector. ¿Sí? Le digo, array, ordename este vector. Y chao. Vos ordename este vector. No me importa cómo le hagas. Hacelo con QuickShort, hacelo con el método shell, hacelo con el binario. No me importa. Vos ordename este vector. Y nos olvidamos de Peri-Ibarra. ¿Sí? Bien. Entonces fíjense qué pasa. Botón derecho. Si no, ¿quién se acuerda de memoria el método? El método, a ver. ¿Quién se acuerda me pone el código del método Bruegel de memoria, pero no el copy-paste de Google? Bien, fíjense, ahí está. Vamos Yo, a... profe, me lo acuerdo. Rendí ayer. Futurado. Fíjense. Bien. Vamos a hacer un pequeño... Se ve la diferencia, si no se ve nada acá. Esto para que no se pare. Con derecho y fíjense. Seguimos primero para el 123. Y ahí está, fíjense. Acá está, ¿ven? Acá está. El vector cargado en forma aleatoria. Le mando al método sort y fíjense que me devolvió. ¿Sí? El método ordenado. Y chao, ¿eh? ¿Cómo lo hizo? Poco me interesa, porque acá ya está. Es delegación de dependencias. Delegación de responsabilidad. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Mm, mm, mm. Bien, entonces, ¿qué más vamos a tener acá? A ver. Bueno, si me quieren mostrar el máximo, si quiero mostrar el máximo del vector, ya está. Aquí, Cout, ya está, como ya está ordenado, ya puedo hacer tranquilamente el máximo. ¿Cuál es el máximo del vector? A ver, ¿entienden? El vector ya está ordenado, entonces, ¿cuál es el máximo del vector? Siempre se ordena en forma creciente. ¿Y la última posición? Claro. ¿O sería el tamaño menos 1 también? Claro, sí, no va a entrar. Bien ahí. So, el máximo es 2 puntos más, ya sabemos al vector, ¿dónde? Al vector, acá ponemos length en la posición, ¿sí? Acabamos de volver 10, pero acá siempre la posición es n-1, entonces, menos 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar acá.
Ranas, Java Application. Bueno, esto sigue molestando acá, no hay problema. Ahí está. Mostramos el vector cargado en forma aleatoria, desordenado, mostramos el vector ordenado y mostramos el valor máximo. ¿Sí? Pero con el método sort hacemos todo eso. Chao, porque si nos pediría buscar el máximo modo Pérez y barra, y habría que agarrar el vector, agarrar el primer valor, asignar el valor máximo y empezar a buscar cuál es el máximo de esto. Y varias líneas de código. Con esto ya está. 2 líneas de código solucionamos todo. Bueno. Y van a ver acá que hicimos varias operaciones. Hicimos varias operaciones, pero bueno, si van a ver el código, ya está, no se entiende nada. Ya no se entiende nada, no se entiende mucho. Imagínense si acá con línea de código, ¿sí? Obviamente, como ustedes me están siguiendo, pues lo entendemos, pero pasan varios días o meses, esto no lo vas a entender, ¿sí? Porque, qué sé yo, ya que después vos decís, che, pero acá estoy repitiendo el código, mira, esto es igual a esto, ¿no? Estoy repitiendo código, no, este profe no sabe modularizar. Entonces, bueno, vamos a modularicemos un poquito y ya estamos terminando. Claro, nos robemos la librería que implementamos ayer para que esto sea más rápido. Y lo copiamos acá. Esta librería es la misma es la librería que lo implementamos ayer en clase, ¿sí? Es la librería que ayer implementamos en clase, bueno, ya pusimos algunas clases para trabajar con el vector. Entonces, esta librería tiene ya algunos métodos ya modularizados para poder trabajar con el vector. Entonces, fíjense. Entonces, por ahora, esto no lo usemos, después ya ve qué vamos a hacer. Todo esto que está acá lo vamos a hacer ya desde la librería. ¿Sí? Y a ver cómo queda mucho más entendible el código. Fíjense. Entonces, hola mundo, ya fue. Entonces, ¿qué van a hacer? Fíjense qué hace mi librería. Miren. Voy a crear un vector. Fíjense cómo funciona la librería que ayer hemos implementado en clase. ¿Sí? Llamo a mi librería, que es la que creó el profesor Zavala. Llamo al método, fíjense, crear vector aleatorio. ¿Sí? Ese vector aleatorio recibe 3 parámetros. Primero, ¿sí? El tamaño del vector. ¿Sí? Bueno, yo quiero un vector de tamaño 20. Listo. De valores aleatorios. ¿Desde dónde hasta dónde? Bueno, que empiece de 1 y hasta 1000. Pero hasta 1000. Listo. Y ahora la librería. Che, librería, mostrame el vector. A ver, ahí está. Le mando el vector. Fíjense, ¿ven? Todo esto que hicimos acá en esta línea, les borramos para que ustedes vean cómo queda de más, ¿sí? Si ustedes así hubieran trabajado en programación visual, o les ponía más nota todavía. Bueno, sí, corregir así esto como está acá no es tan llevadero, como más cuando son, ¿sí? Muchísimas líneas de código, ¿sí? Pero corregir esto es mucho más. ¿Entienden lo que estoy haciendo acá, chicos? Fíjense, ¿ven? Estoy creando un vector, pero ¿quién va a crear el vector? Que lo cree la librería y que me lo devuelva, ¿ven? Mi librería, créame este vector aleatorio. ¿De cuántos valores? De 20. Y los valores aleatorios van a ir de 1 a 1000. Buenísimo. Y después, mostrámelo. Ahí está. Después ya vemos cómo están implementados los métodos, pero fíjense, ¿ven? Así es mucho más simple de leer. Entonces, acá, voy a correr acá esto, Java Application. Y ahí está. ¿No? Ahí están los 20 aleatorios. Ahora si yo quiero, bueno, entro a los métodos y les pongo mensajes más bonitos. No sé, ya, cuestión de ustedes. Recuerden que todo se puede mejorar. En programación, todo se puede mejorar. ¿Sí?
En la vida todo se puede mejorar, salvo la muerte, pero después las cosas se pueden mejorar. Bien. Alguien dice, no, se quedaron callados, no sé si me desconecté, están allí, me estoy sintiendo solo. Sí, Profe, ¿puede mostrar la librería? Sí, sí, ahora lo muestro, chicos, pero quiero ver si escriben algo por acá con una consulta, por ahí me están tirando la bronca, gente, qué sé yo. Bien. Esta es la última pregunta. Profe, ¿se puede usar Lisp? No todavía, Michelle. Todavía no, porque estamos introducción a Java. Introducción a Java, ¿no? Acá todos vectores. Seguimos trabajando en este sentido, como Pérez Ibarra, con vectores. Le encantan los vectores, con vectores. Después ya vamos a entrar a lo que es objetos. Objetos del tipo contenedor. Una lista son listas, objetos contenedores. Objetos contenedores de otros objetos. Bien, entonces fíjense, vamos primero a crear el vector aleatorio. Fíjense, implementación. Ahí está la implementación del... Esta es la misma del profesor que yo le agregué más cosas, así que lo mejoré al ejemplo del profe. ¿Ven? Esto es importante que lo lean, chicos. Gente, esto sí, es parcial y de todos lados. Dicen, nombre del método, crear vector aleatorio. Parámetros que reciben, ¿sí? Tres parámetros del tipo entero. Uno es el tamaño, el otro es el valor mínimo y el otro es el valor máximo para generar los números aleatorios. Alcance del método público, es decir, cualquiera puede acceder a este método. Tiene que ser así porque si no, no tiene sentido nadie. Si yo pongo acá private, nadie va a poder acceder al método, entonces no tiene sentido un método, va a ser una clase con un método egoísta. Bien. Tipo de dato que devuelve, en este caso, devuelve un vector de números enteros. Cuidado con eso. Java es un lenguaje bien tipado. Entonces, si vos decís que esto tiene que ser una pera, vos le tenés que devolver una pera. Si yo quiero crear una pera, el método tiene que devolver una pera, no una manzana, porque se rompe todo. ¿Sí? En cambio, existe otro lenguaje de programación, no hace falta declarar el tipo de dato. Entonces, ven, este método crear vector aleatorio con estos parámetros devuelve un tipo de datos que es en este caso, es un array, o un vector, un arreglo de números, enteros en este caso, enteros. Y estático, y bueno, porque por ahora estamos trabajando con métodos estáticos, porque todavía no empezamos con la parte de objetos. Bien, ya está. Esto se llama signatura del método, alcance, ¿sí? Si es estático o no es estático, tipo de dato de devolución, nombre del método y después parámetros. Y esto es lo que se llama bloque del método. Ahí está el bloque del método. Entonces, fíjense, ¿ves? Dentro del bloque, ¿qué hago? Esto ya es rápido porque esto ya se entiende, ya lo vieron 1000 veces con programación estructurada. Defino el vector, ¿sí? Llamo a la variable random, ¿sí? Llamo a la instancia o una clase random, ¿sí? Y ahora sí, recorro el vector y por cada elemento del vector le asigno una variable, le asigno un valor aleatorio, ¿sí? Le asigno un valor aleatorio, ¿sí? Bueno, la cantidad de veces de acuerdo al tamaño del vector, ¿sí? Y después, cuando termino de asignar el valor, ¿qué voy a hacer? Y bueno, retorno el vector, porque ese es el tipo de datos que tengo que retornar, ¿sí? Entonces retorno este vector con ya los valores cargados. Buenísimo. Es más, si yo veo acá, mira cómo uso el random esto, yo puedo seguir modularizando esto, porque en algún momento es capaz que me haga falta a mí crear una variable aleatoria, pero que no es para un vector, es para un número cualquiera. Recuerden que para la generación de claves, para la generación de tokens de seguridad, se usa un montón las funciones random. Obviamente, el más común y el más sencillo y el más el más inseguro es random, pero bueno, vos tenés otras funciones, otras clases y librerías para generar números aleatorios que son mucho más seguros, ¿sí? Entonces, si yo necesito crear números aleatorios, ¿sí? Por ahí, ¿qué hago? Fíjense, sigo modularizando, ¿sí? Para deshacerme de líneas de código. Fíjense, ¿qué voy a hacer acá? Public, en este caso, tipo int, tipo int,
Generar número. Generar número. No generar aleatorio. No escribí tanto, si no se va la hora. Aleatorio. ¿Y qué voy a mandar? ¿Sí? Voy a mandar un entero. ¿Sí? No, voy a mandar el mínimo. ¿Sí? Y el máximo. Y acá tengo que hacer esto, ¿ven? Y acá ya me llevo una línea de código, ¿eh? Esto va acá. Y esto va acá, ¿ven? Y acá vamos a crear un int número. ¿Ven? Y se genera acá. Y acá retornamos. Return número. ¿Ven? Bien. Y esto este es máximo. ¿Ven? Ahí está. Entonces, genero el número aleatorio con esta configuración, mínimo, máximo. Una vez que lo genero, retorno ese número. Ese número viene a parar acá. Entonces dijimos, al vector en la posición i, lo voy a asignar, lo que me devuelve, generar número aleatorio, que es pasar. Generar, ¿por qué? Generar. Bueno, es que pusimos generar aleatorio, punto. ¿Por qué no me quiere quedar? Bueno, a ver, vamos a ver. Y acá tengo que mandar el tamaño mínimo y el máximo. Mínimo y el máximo. Se me terminó la bronca porque no es estático. Public estático. Aquí tanto quiero estático, toma estático. Ahí está, ¿ven? Entonces fíjense, ¿ven? Me acabo de ahorrar una línea de código acá. ¿Ven? Entonces, ¿ve? Este vector llama a la función generar aleatorio. Y esa también ya está modularizada, ¿ven? Entonces, este método que genera números aleatorios me sirve para este método para cargar el número aleatorio y también me sirve para cualquier otra cosa. En cualquier lugar del código yo puedo necesitar generar un número aleatorio, por ejemplo, para generar una clave o un password, llamo a este método y me va a devolver un número aleatorio. ¿Sí? Bien, ¿ven? Ahí está. ¿Y qué más? ¿Qué más hicimos acá en prueba? Después tuvimos el método mostrar vector. ¿Ven? Mostrar vector. Entonces llamo al método mostrar, le paso el vector y en mostrar, lo único que hace, system out nada más. Y fíjense que acá en el vector, ¿ven? Fíjense cómo son las devoluciones. ¿Ven? Crear vector aleatorio te devuelve un método, te devuelve un arreglo de datos, un arreglo de números, que es en este caso números enteros. En cambio, te genera aleatorio, te devuelve un número entero. Y este método mostrar, ¿sí? ¿Qué hace? No te devuelve nada. Pues se llama void. ¿Sí? Cuando no devuelve nada, es porque es un void. Obviamente acá no devuelve nada porque va a recibir como parámetro un vector, recibe como parámetro un vector y ya se te método acá adentro, recorre el vector y bueno, por cada elemento que va accediendo del vector, lo va mostrando por pantalla y nada más. Y después, bueno, ¿qué más? Bueno, después tiene otro método piola acá, que está acá. Que hago acá, quiero ahora acceder al máximo. Entonces pongo máximo. Che, tráeme el máximo. Bueno, llamo a la librería. Mi librería, devolverme el máximo. Bueno. Debería ser el máximo, pero bueno. Y mando el vector. Y bueno, si quiero, lo muestro. Máximo. Le damos con un poco más de vista, si no se entiende.
el máximo es, por lo general, acostúmbrense a devolver, ¿sí? Fíjate vos, si vos acá en obtener el máximo, si vos acá mostrás el valor del máximo y por ahí no me sirve de mucho, ¿sí? No me sirve de mucho, que es lo que ustedes por ahí estaban haciendo también en programación visual. Si yo acá pongo mostrar máximo y acá yo encuentro el máximo, ¿sí? Y ahí nomás lo muestro y como que no me sirve de mucho porque sirve para mostrar, ¿sí? Nada más, muestra máximo y nada más. Por ahí a mí me interesa obtener el máximo fuera, ¿sí? Pues yo el máximo lo puedo usar para distintas cosas, ¿sí? Acá el máximo lo estoy usando para mostrar por pantalla, pero este máximo me puede servir por un montón de cosas, ¿sí? Entonces, por ahí es mejor, ¿sí?, que el método devuelva algo, ¿eh? Acá el método me devuelve el valor máximo y después yo hago lo que quiera con el valor máximo, ¿sí? Lo muestro por pantalla, se lo mando por mail, lo calculo, qué sé yo, ¿sí? Algo, no sé, realizo cualquier procedimiento sobre ese máximo, ¿sí? Entonces ahora ven, vamos a correr, a ejecutar el código de vuelta, y ahí está, ¿ven? Generó los 20 valores, el máximo es 1000, este es 1000, pues yo mostré. Bien, entonces fíjense en qué pasa cuando nosotros modularizamos, ¿ven? Digo, che, creamos un vector de 200, valores que van de 1 a ¿dónde? A, no sé, a 1.000.000. Va a funcionar, ¿ves? Este método ya es un método genérico, ¿sí? Funciona para vectores enteros, pero puedo generar la cantidad que me plazca. Fíjense, ¿ves? Créame 20 valores, créame un vector con 200 elementos, con valores que van de 1 a 100 millones. ¿Ven? Y voy a correr acá, ahí está, y me lo va a mostrar, ahí está, ¿ven? Tranquilo, ni se mosqueó. Máquina grande no pasa nada, ahí está. Obviamente, este tiene 200, bueno, no pasa nada, digo, creame un vector de 2000 elementos, con valores que van de 1 a, no sé, a este es un número grande esto, creamos un vector de 2000 elementos, y, bueno, con estos valores aleatorios de acá, de 1 a, no sé, 100 millones. Ahí está, botón derecho, ranas. Entonces, ¿ven? Van a ver que yo puedo hacer las pruebas que yo quiero, ¿sí? ¿Sí? Bien, gente, ¿se entiende hasta allí? Entonces, fíjense, comparen con lo que hicimos hace rato respecto a lo que estáis hecho ahora, ¿ven? ¿Qué es lo que yo quiero, qué es lo que sí quiere mostrar cuando hablamos de modularización, ¿sí? Bueno, gente, ¿se entiende hasta allí o no? Dígame algo. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahí está modularizado, ¿ves? Ahí se entiende lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque si vos acá en el main metías todo esto, ¿sí? Todo esto, y repetías cosas, de alguna forma ya no estás cumpliendo determinados estándares. Así es más fácil de leer, es más fácil de seguir el código. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí ya tenemos para el práctico, ¿no? Ah, bueno, lo mismo, si quiero modularizar la lectura también, ¿sí? Puedo decir, bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Entero, otra vez número, ¿se ve? Número, si yo quiero hacer el teclado para leer el número, ¿sí? Número, pongamos, che, librería, mi librería, leer número, leer número. Listo. Vamos a ir el número, así, south, el número usado es el número. ¿Ven? Entonces ahora también voy a ingresar, voy a ingresar el número, voy a ingresar por teclado, pero no voy a usar las funciones de teclado, no lo voy a usar acá en el main porque lo voy a manchar, porque queda feo. Entonces, bueno, llamo a mi librería y mi librería que haga todo. Entonces, bueno, librería, implementemos el método leer número.
Y solo me dice, ¿ve? Este método no recibe ningún parámetro, pero devuelve un valor que es un entero. Entonces acá yo hago, ¿qué voy a hacer acá? Entonces acá defino el escáner, lado, igual a new, escáner, system in, ¿ven? Leo del teclado, y ahora que sigue un rato, sysout. Entero. Odio escribir en el teclado de la notebook y el touch este lo odio. Bien, ingresa el valor entero. Y acá decimos que al entero número le asignamos lo que tiene teclado, la posición make-in. Esto. Y retornamos el número. ¿Sí? ¿Ven? Ya está. Entonces, cerramos esto y fíjense, ¿ve? Fíjense cómo queda esto bien piola. ¿Ven? Bueno, entonces un poco más, mandamos al correr esto, o a ejecutar, run as, Java application. Genera un montón de números esto, ¿eh? El máximo de esto no me interesa, acá. Ingrese el valor entero, ¿eh? Ingrese el valor entero, no sé, 456. Ya está, ¿eh? El número ingresado es 456. ¿Bien? Fíjense la cantidad de líneas que he reducido. Hice lo mismo que hace rato cuando empezamos a trabajar con vector, hice lo mismo, pero ahora todo modularizado. ¿Sí? Entonces, esto por ahí es un poco más fácil, está modularizado, ¿sí? Es más fácil de leer, más fácil de corregir, más fácil de revisar, más fácil de analizar, y es mucho más entendible. Bueno, ahí está. Fíjense. A ver. ¿Ven en pantalla, no? Bien, fíjense. Tengo estos números, 10 números, fíjense. ¿Sí? Lo que pide el ítem E es lo siguiente. Dice, vos recorrás el vector y tomes dos valores y saques la diferencia. Y por ejemplo, esto que está acá bien, 8 y 8. Hago. No, primero ingreso un valor objetivo, dice, ¿no? Entonces, valor objetivo 2. ¿Sí? Eso si quieren sacar una foto. Valor objetivo igual a 2. Bien. Ese es el paso 1. Leer. ¿Sí? Valor objetivo igual a 2. Buenísimo. Empiezo a recorrer el vector. ¿Sí? Agarro 8. Digo 8 menos 8. 8 menos 8 es igual a 2. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es igual o no? No. Entonces le pongo no cuento nada. Sigamos. Encontramos 8 menos 6. Fíjense que 8 está acá y acá está el 6, ¿no? Así que si son valores del vector. Si es el valor del vector. 8 menos 6 es igual a 2. Sí. Sí. Sí, entonces cuento. ¿Sí? Cargo un contador. Contador en 1. ¿Sí? Hagamos de vuelta. Si recorremos el vector. Bien, 6. 6 menos 4 es igual a 2. Sí. Sí, entonces cuento. Ya va el contador en 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué sé yo? 4 menos 3 es igual a 2. No, no, sigo dando vuelta. 4 menos 3 igual a 2. No, sigo dando vuelta. ¿Qué más? ¿Qué sé yo? ¿Qué otro más? 4 menos 2 es igual a 2. Sí, ¿sí? Es igual a 2. Entonces, cuento. 3.
Así vamos. Pero ustedes tienen que poner la inteligencia a su método que permita encontrar aquellos valores cuya diferencia sea igual al valor objetivo. En este caso, el valor objetivo es 2. ¿Bien? Entonces tengo que contar. Entonces, hasta acá, ¿no? Pues yo no hice todas las posibilidades, ¿no? Yo acá agarré lo que encontré a mano, ¿sí? Pero ustedes lo tienen que hacer por código, algoritmo, ¿sí? Esto ya es inteligencia de ustedes. Sería como que cada elemento del vector se compare con todos los otros elementos y así vaya contando con cada uno. Bien, y eso es lógica de negocio, señores. Por eso a mí en vez de hacer cosas bonitas que se muestran al programador, me gusta hacer esta parte, ¿sí? Cosas bonitas al usuario, me gusta hacer esta parte. Acá ustedes tienen que pensar. Pero acá, como va, fíjense, entonces, cuando ustedes muestren al final, van a decir, bueno, en el vector existen, hasta acá, ¿no? No es que yo no lo corrí todo, ¿no? Pero ven, hasta acá tenemos 3 pares, ¿eh? Acá está. Este es un par, este es otro par, son 2 valores, ¿eh? Hasta acá tenemos 3 pares de valores cuya diferencia es igual al valor objetivo. ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes tienen que, para las pruebas, empiecen trabajando con un vector chico de 10, ¿sí? Porque si ustedes le meten un vector de 100, al momento de hacer las pruebas se nos ve loco haciendo las comparaciones y revisando si es verdad o no es verdad. Empiecen con un vector de tamaño 10 para que vayan viendo si el algoritmo va funcionando correctamente, porque tienen que encontrar todos los pares que cumplan con la condición. Claro, y en ese caso, digamos, hay que comparar con todos los pares posibles del vector. Por eso. Ahí está ustedes, señores. Ahí ustedes van a ver, ¿sí? A buscar. Usan 2 for, 3 for, o con un solo for. Algún programador más avesado va a usar recursividad. Qué sé yo. Pero bueno. Acá el objetivo es encontrar la cantidad de pares cuya diferencia sea igual a un valor objetivo. Entonces, bueno, a jugar con el vector. Bien, gente, creo que hasta allí, creo que ya hemos ya dejado en claro el objetivo del práctico, ¿sí? Bien.